¿Qué tal? Buen día. Vamos a hablar sobre el tema de coronavirus y cómo está afectando al mundo en general. Bueno, para empezar, tenemos el libre comercio, que por obvias razones se había afectado por el cierre de fronteras de los países y que no permiten la entrada de mercancías o productos, etcétera, al mismo país. Pero también se está viendo afectados los aranceles que cobraban los países o que dejaron de cobrar por aumentar su producción. Esto quiere decir que si el arancel es muy alto, el país que lo está poniendo recibe menos mercancía, lo que hace que se potencie su mercado interior y a consecuencia de ello, algunos países que acostumbraban a exportar en mucha cantidad se ven afectados porque ya no lo pueden realizar como se solía hacer o lo solían hacer. También está trayendo la resistencia por parte de algunas personas o grupos sociales que buscan la justicia que anteriormente se estaba dando antes de que surgiera esta epidemia o pandemia, lo que deja que algunos grupos sociales puedan resistirse a las situaciones o las cosas que se están presentando. También, hablando de los productos internos brutos, algunos países se ven afectados porque ya no pueden distribuir o las transacciones que solían realizarse dentro del país ya no son de la misma magnitud o de la misma proporción. Pero curiosamente China e India están generando un Producto Interno Bruto positivo, pero se deja o se tiene la duda de por qué está sucediendo eso si el lugar en donde fue o donde se piensa que es el origen del virus fue en esos dos países. Es una pregunta que es complicada de responder, pero hablando también de la economía que depende normalmente de transacciones, estamos hablando de que ya no se va a distribuir la mercancía de la misma manera, es decir, las transacciones ya no van a ser las mismas y por tanto la transacción de una persona era el ingreso de otra. Lo que quiere decir que si esto ya no se produce, se va a venir una devaluación en el país en el que se encuentren menos transacciones. Es decir, si el ingreso de una persona es el gasto de otra, entonces nos quiere decir que la economía se está viendo afectada exponencialmente y a la larga esto puede afectar al país y puede generar problemas. También se está generando una diversidad de opiniones al respecto sobre estos temas. Unos dicen que sí es bueno que la gente se quede en sus casas o que no, que simplemente esto no es real, que no pasa nada. O hay otras personas que también dicen que esto está generando problemas dentro de las personas, está generando demencia o que se desocialicen de las demás personas y se acostumbren a utilizar los aparatos electrónicos o tecnológicos que nos brindan las situaciones actuales. Es decir, nos haremos dependientes de la tecnología a la larga, porque si esto sigue, seguiremos implementando las tecnologías y aún más y aún más. Y no será posible regresar al lugar a donde estábamos porque nos veremos con la necesidad de seguir utilizando las tecnologías. Además, esto es culpa de la misma humanidad por el desorden que tiene en sí misma la sociedad. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando surgió esta situación del virus, la gente no sabía qué hacer o qué podían realizar para que no se vieran afectadas. Y otro sector de la sociedad decían que eso no era cierto, que no importaba y ese sector de la población causó que el virus llegara a mayores amplitudes. Esto quiere decir que a la larga se vería afectado por la desorganización que el mismo humano tiene en sí mismo. Pero también estamos dejando de lado lo importante de esta situación. Simplemente nos importan las cosas que en lo personal a uno le conviene. Porque lo importante es, por ejemplo, los ancianos, la alimentación que tengamos, todas esas cosas se están perdiendo con esta situación. Si no prevemos algo bueno, esto se va a perder en demasía. Y también hay grupos que se están revelando que solían no estarse presentes. Por ejemplo, de los feminicidios, las mujeres, el movimiento feminista y las revoluciones que se tenían anteriormente o que estaban a hacer una revolución.
pero con esto ya no se pudieron hacer. Pero esto les está dejando un mayor margen para hacer o planear mejor una situación para poder enfrentar al gobierno o al grupo al que se estén enfrentando para que puedan cumplir el objetivo de su movimiento.